partir de ese momento, abrimos micrófonos para dar inicio a Buenas Nuevas con Jesús. En nuestro programa encontrarás mensajes de esperanza y motivación para tu vida, reflexiones bíblicas que te acercan a Dios, noticias de actualidad desde una perspectiva cristiana y lo mejor de la música cristiana. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en sintonía de una nueva emisión más de Buenas Nuevas con Jesús. Gracias para todos los que nos están escuchando a través de www.zonagospel.net y también de nuestras radios afiliadas. Mi nombre es William Velázquez Valenzuela. Te saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y mando un caluroso saludo para mis hermanos de Radio Redentor en el 107.1 de FM en Veracruz, México. También para Misión Vida Radio en Puerto Varas, Chile, Frecuencia Celestial 92.1 en FM, ahí en Perú, Radio Interactiva también de Perú, en el Radio Vida 95.5 de FM en Huánuco, Voz Divina Radio en Caucete, Argentina, ADN Radio en el país del Salvador y Radio Misionero en Huancayo, Perú. Muchas gracias a todos ustedes porque hacen posible que este programa llegue a mucha más gente de la que podemos imaginar. Un saludo y un abrazo caluroso para todos ustedes que nos escuchan en sus respectivos países. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ya estoy muy seguro que has escuchado, pero no sé si te has preguntado realmente qué significa esa palabra. Estamos hablando del avivamiento. ¿Cómo se vive un avivamiento? Tanto a nivel personal, tanto a nivel iglesia, incluso en un país entero. ¿Cómo se puede vivir algo similar a ello? Bueno, pues en esta emisión de Buenas Nuevas con Jesús vamos a estar hablando y respondiendo a estas preguntas y muchas más. Y bueno, yo te invito a que te quedes a lo largo de este programa porque te aseguro que te va a fascinar. Y bueno, siéntate cómodo, acompáñame a este programa, a la estructura, todo lo que hemos preparado especialmente para ti, y yo estoy seguro que tocará tu corazón. Y para comenzar, es importante que definamos qué es un avivamiento. Y bueno, en términos sencillos, simples, un avivamiento es un mover del Espíritu Santo que trae vida a lo que estaba muerto o que estaba adormecido. El avivamiento es una renovación espiritual, ya sea individual o colectiva. Y un avivamiento despierta a las personas a una nueva intensidad en su fe, en su relación con Dios y en su deseo por cumplir la voluntad de nuestro Padre. Cuando hablamos de un avivamiento, no nos referimos simplemente a una serie de reuniones, de cultos, de eventos con gozo, con algarabía, no, sino un cambio profundo y duradero en la vida de los miembros de una congregación. La palabra avivamiento comenzó a utilizarse con mayor frecuencia allá durante el siglo XVIII, particularmente en el país de los Estados Unidos y también en Europa. Fue un término que se popularizó con los grandes avivamientos, movimientos de renovación espiritual que sacudieron al mundo en aquel entonces, cuando experimentaron una conversión genuina y un profundo arrepentimiento en masa. Muchísima gente pudo experimentar esto. Sin embargo, el concepto de avivamiento, te comento que tiene raíces mucho más antiguas, ya que podemos ver ejemplos de este tipo de renovaciones espirituales en la Biblia, como en los tiempos del rey Josías, por ejemplo, o durante el ministerio de Juan el Bautista. Pero ¿cómo se experimenta un avivamiento, amigo que me escuchas? Bueno, pues hay varios niveles en los que esto puede ocurrir. Por un lado, está el avivamiento personal, donde el individuo es renovado por completo en su fe y en su relación con el Señor. Este tipo de avivamiento es a lo mejor pues el más fundamental. ¿Por qué? Porque es difícil ver un avivamiento en la iglesia o en una nación entera si no comienza en el corazón, obviamente, de cada creyente. Es cuando una persona vuelve a la disciplina espiritual con mayor fervor que nunca, como la oración, como la lectura de la Biblia, y busca la santidad del Señor, que se empieza a encender una llama con la que puede contagiar a los demás. Y bueno, a nivel iglesia, un avivamiento puede transformar una iglesia entera. La apatía espiritual es reemplazada por un deseo ardiente por servir a Dios, de ver su reino avanzar. Por ejemplo, los cultos se llenan de una nueva vida.
se llenan de fuego. Las personas son atraídas a la presencia del Señor. Hay un profundo sentido de comunidad y de tener un propósito. Esto a su vez obviamente puede influir en una sociedad entera, en la colonia, en la ciudad en la que se encuentra una iglesia. Y esto provoca un avivamiento paulatinamente en todo un país. Por otro lado, es importantísimo, hermanos, entender que no es un avivamiento. Bueno, no es simplemente una emoción pasajera, ni un evento bien organizado con música de calidad, con aparatos, con tecnología y sermones muy apasionados, de esos donde gritamos y levantamos la voz. No, un avivamiento verdadero deja una marca que perdura en el corazón del creyente, restaura relaciones y produce un cambio visible y continuo en la vida de las personas de esa congregación. Y bueno, a lo largo de este episodio vamos a estar hablando sobre estos ejemplos, sobre otros más, historias bíblicas, ejemplos de avivamientos modernos que han cambiado la historia, que sacudieron a la humanidad, así también como los más recientes movimientos espirituales que se están considerando pues avivamiento. Pero no te equivoques, amigo. El avivamiento no es un concepto del pasado, algo que ocurrió solamente en el año de 1910 o en el año de los primeros creyentes. No, es algo que Dios sigue queriendo hacer en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y la buena noticia es que todos podemos ser parte de ello y recibir un avivamiento. Así que te invito a que no te despegues y vámonos a un corte musical. Ya regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Oh Señor, te alabaré. Oh Señor, te bendeciré por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Oh Señor, te alabaré. Oh Señor, te bendeciré por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Todos los redimidos cantando a Él. Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta, mis amigos. Antes del corte estábamos hablando sobre qué es un avivamiento y cómo puede manifestarse en los diferentes niveles, ya sea personal, en la iglesia o en toda una nación. Ahora es momento de que hagamos un pequeño viaje, un retroceso en el tiempo y conozcamos algunos de los avivamientos más grandes de la historia que han marcado pues la humanidad. Cuando hablamos de avivamientos históricos, uno de los primeros que viene a mi mente es el Gran Despertar. Este fue un movimiento que ocurrió en las colonias americanas allá en el siglo XVIII, específicamente entre el 1730 y 1740 después de Cristo, obviamente. Predicadores como Jonathan Edwards, como George Whitefield,
fueron figuras claves en este tipo de avivamiento. Edwards es especialmente conocido por su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón despertó a miles de personas a la realidad del pecado y la necesidad urgente que necesitaban de tener un arrepentimiento. Allá durante ese gran despertar, la asistencia a las iglesias aumentó significativamente y muchísimas personas experimentaron una conversión genuina en su corazón. Este avivamiento no solamente tocó espiritualmente a las personas, sino que también tuvo una consecuencia social, y es aquí donde me quiero detener para hacer un énfasis. ¿Por qué te digo todo esto? Porque ayudó a forjar una identidad colectiva entre las colonias de aquel entonces en América. Y bueno, esto contribuyó directamente o indirectamente al espíritu que llevó a la independencia de Estados Unidos. Todo esto tuvo una consecuencia social. ¿Por qué? Porque la gente, aun cuando no se acercaban a la iglesia, cuando no tenían nada que ver con lo religioso, experimentaron un cambio en su conducta, en su mente. La gente comenzó a acercarse, a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenían que decir esa gente que estaban haciendo cultos y reuniones? ¿Por qué se cambiaban tan dramáticamente? Bueno, la gente se empezó a interesar después de que no querían nada con lo religioso. La conducta de aquella gente que estaba bajo un avivamiento personal comenzó a atraer a muchísima gente. Y bueno, siguiendo en esta línea, no podemos dejar de mencionar el segundo gran despertar, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y a mediados del XIX. También allá en los Estados Unidos, este avivamiento fue aún más grande todavía e influyó no solamente en la vida espiritual de millones de personas, sino también en un movimiento social como la abolición de la esclavitud, por ejemplo, como la reforma educativa. Figuras en aquel entonces, en ese segundo gran avivamiento, figuras como Charles Finney se destacaron por su énfasis en la necesidad de un nuevo nacimiento y también, por ejemplo, de una vida santa. Las reuniones de avivamiento de aquel entonces se celebraban en campamentos que se hacían al aire libre, y eso atraía a miles y miles y miles de personas. Y sabes, lo más notable es que este avivamiento trajo fervor misionero sin precedentes. La gente dejaba la comunidad de sus congregaciones para ir a predicar a otros lugares, a expandir el reino del Señor, a otros continentes. Y volvamos un poquito más atrás todavía en el tiempo y vamos a encontrarnos con otro avivamiento significativo, y te hablo del avivamiento de Gales ahí en el 1904. Este avivamiento es uno de los más documentados y se llevó a cabo en Gales bajo la dirección de un joven predicador. Seguramente has escuchado de Evan Roberts. Bueno, lo que comenzó con reuniones de oración entre un grupo pequeñito de jóvenes se convirtió, amado, en un movimiento masivo que afectó a toda la nación. En menos de un año, se estima que más de 100,000 personas se convirtieron a Cristo. Las reuniones de oración y las reuniones de adoración en la iglesia se extendían, dicen que por horas, y a veces duraban días, llenas de un fervor que nunca se había experimentado en aquella región. Ese avivamiento pues fue tan impactante que no solamente transformó la vida de los creyentes, sino que también cambió la cultura de aquel país. Bares tuvieron que cerrar. Las cárceles tuvieron que desaparecer porque disminuyó la criminalidad. Los mineros comenzaron a tratar a sus caballos, como decíamos en la emisión pasada de nuestro programa, con más humanidad, debido a que los caballos pues ya estaban acostumbrados a recibir groserías y tratos de los mineros de aquel entonces de la ciudad de Gales. Entonces, como ya habían cambiado y entregaron su vida a Cristo, pues hablaban con respeto, sin groserías, y los caballos ya ni les entendían. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a ser tratados de esa manera. Y bueno, la influencia de este avivamiento fue tan grande que se extendió a otros países, como en Estados Unidos y otros lugares ahí cercanos de Europa. Otro avivamiento que me parece ser interesante para que lo mencionemos, hablo obviamente del avivamiento de Azusa, que es como que el más conocido. Muchas personas ya han hablado sobre esto. Avivamiento de la calle de Azusa, ahí en Los Ángeles. Esto comenzó en el 1906. Este tipo de avivamiento
pues es muy conocido por ser el punto de partida del movimiento pentecostal moderno. Muy posiblemente a lo mejor no sabías esto. Esto ocurrió bajo el liderazgo de William Seymour. William Seymour era un predicador afroamericano. Allá en un pequeño grupo de creyentes que se reunió en un edificio de Azusa, en Los Ángeles, por eso que se llama el Avivamiento de Azusa. Se reunieron para orar y para buscar del Señor, pero lo que sucedió en ese lugar fue extraordinario. El Espíritu del Señor se derramó de una manera poderosísima y la gente comenzaba a hablar en lenguas, a profetizar, a experimentar milagros de sanidad. Este avivamiento, mis amados, no solamente cruzó las barreras raciales y las sociales, sino que también dio origen a un movimiento que hoy cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Te hablo del movimiento pentecostal. Y bueno, estos son solamente algunos ejemplos de todos los grandes avivamientos que han marcado la historia humana. Cada uno de ellos pues tiene características únicas, pero todos tienen algo en común: una hambre profunda por la presencia de Dios, un arrepentimiento genuino y una búsqueda ferviente de la santidad de Dios. Mis amados, estos avivamientos no solamente transformaron individuos y iglesias, sino que tuvieron un impacto permanente en la sociedad en la que ocurrió. En nuestra siguiente emisión, después de este corte, vamos a hablar sobre cómo estos avivamientos pueden inspirar a nuestra iglesia y a nuestros miembros de la iglesia para poder buscar ellos su propio avivamiento. No le cambien, ya regresamos después del corte. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Le hablé de ti una vez, le hablé de ti, no me pudo entender, y le conté que para ti él es un ser muy especial, que lo conoces y que lo amas, que te preocupas por él, que sabes bien lo que hay en su corazón, que quieres verle sonreír y darle la felicidad, sacar los miedos y las tristezas. Si te conocieran no se irían así, si te vivieran yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Si te sintieran no se irían así, si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Oh, y me miró diciendo es tarde para mí, es mi pasado el que no puedo borrar. Son tantas cosas, sé que vos no me entendés, yo no hice nada y a nadie le hago mal. Si te conocieran no se irían así, si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo nos aleja de ti. Oh, Dios, no los dejes partir, siembra tu espíritu allí. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso.
Qué alegría que todavía estén con nosotros en Buenas Nuevas con Jesús. Y si has estado siguiendo este episodio desde el inicio, bueno, sabrás que estamos hablando sobre lo que es un avivamiento. Y ya hemos recorrido algunos momentos más importantes de la historia de nuestra iglesia. Pero, ¿qué hay del día de hoy? ¿Está el Señor aún trayendo avivamiento a este mundo? ¿Será que es algo que todavía está pasando en este planeta? Bueno, la respuesta es un rotundo sí. Y en esta tercera intervención vamos a estar hablando de ello, de algunos de los avivamientos modernos más importantes y sobre todo el impacto que está teniendo a nivel internacional. Vamos a comenzar hablando del avivamiento de Brownsville, también conocido como el avivamiento de Pensacola. Esto tuvo lugar allí en una iglesia de la denominación de Asambleas de Brownsville en Pensacola, Florida. Este avivamiento pues comenzó el Día del Padre allá en los Estados Unidos el 18 de junio de 1995 y continuó nada menos y nada más que durante 5 años, es decir, 5 años estuvieron experimentando un avivamiento en ese lugar. Esto trajo a millones de personas de todas partes del mundo, bajo la dirección del pastor John Kirkpatrick se llamaba, y del evangelista Steve Hill, para los que lo conocen así. Y bueno, esas reuniones de avivamiento se caracterizaban por un profundo sentido de arrepentimiento, de la santidad. Hubo restauración, hubo sanidad también. Los servicios que muchas veces duraban hasta altas horas de la madrugada. Dice los testimonios que se llenaban con personas que venían en busca de un encuentro real con la presencia de Dios. Durante ese avivamiento de Pensacola, muchas vidas fueron transformadas y se reportaron grandes milagros de sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional. Pero lo más importante de este avivamiento es que no se limitó solamente a Pensacola. Muchas personas llevaron el fuego de ese avivamiento a sus iglesias y comunidades, a otros países. Y bueno, otro avivamiento moderno que merece también la mención es el avivamiento de Toronto, también conocido como la bendición de Toronto, así se le conoce también. Este avivamiento comenzó allí en enero de 1994 en la iglesia Vineyard de Toronto, bajo la dirección de otro pastor llamado John y Carol Arnold. Lo que caracterizó a este avivamiento de Toronto fue una manifestación sin precedentes del Espíritu Santo. Esto incluía pues mucha gente que comenzaba a caer tocada por el poder de Dios y muchas otras experiencias sobrenaturales. Y aunque fue recibido con mucho escepticismo por algunas personas en aquel entonces, mucha gente testifica que experimentaron de verdad una profunda sanidad en su espíritu y un renovar de Dios en su corazón. Y bueno, la bendición de Toronto también influyó en otros movimientos de aquel entonces y se fueron esparciendo por todo el mundo. Fue como el inicio de que miles de personas se dedicaran de tiempo completo al ministerio. Pero no hace falta viajar hasta los Estados Unidos para encontrar ejemplos de este tipo, ya que la mayoría de lo que te estoy dando pues se gestó, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Pero también en América Latina hemos visto movimientos grandes del Señor en países como Brasil, donde iglesias varias experimentaron un crecimiento masivo y a menudo acompañado de señales, de prodigios, de milagros, de adoración sin precedentes, de una predicación apasionada, de un enfoque en la guerra espiritual. Y bueno, todo esto son características que han marcado ese tipo de movimientos y atrajeron a millones y millones de personas en busca de esperanza y de cambio para sus vidas. Estos avivamientos, mis amados, han influido no solamente en lo espiritual, como ya dijimos, sino en la cultura y hasta en la política de una nación entera. Por ejemplo, allá en África, el avivamiento de Uganda es otro ejemplo poderoso de lo que te estoy hablando. Después de décadas y décadas de conflicto en aquella zona de Uganda, esta nación experimentó un avivamiento que ha traído paz, trajo unidad, trajo justicia social. Las reuniones masivas de oración, de ayuno, han sido muy comunes y muchas personas han estado siendo sanadas tanto físicamente como espiritualmente. Este movimiento ha sido tan impactante que ha llegado a influir en la legislación de aquel país de Uganda. Los líderes políticos han reconocido la importancia de una base moral y espiritual sólidas para aquella nación.
Y bueno, por supuesto, no podemos hablar de avivamientos modernos sin mencionar lo que está sucediendo hoy por hoy en Asia. Hay en países como China, donde la persecución contra los creyentes es una realidad constante. En nuestros países de América Latina seguramente no tenemos persecución, ¿verdad? Pero ahí en China, allá la gente pierde la vida por ser creyente. La iglesia subterránea ha crecido exponencialmente. Este crecimiento ha sido descrito por mucha gente como un verdadero avivamiento, con miles y miles de personas que están entregando su vida a Cristo cada vez más, cada día. Y bueno, a menudo en condiciones difíciles, en condiciones peligrosas. Este avivamiento asiático ha sido impulsado por un gran deseo de conocer la presencia de Dios a pesar de las adversidades que el gobierno ha impuesto sobre aquellas personas. Y esto ha producido una iglesia vibrante, una iglesia comprometida, dispuesta a llevar el evangelio a todos los rincones de aquella nación. Y de aquellas naciones de Asia. Estos ejemplos nada más son una pequeña muestra, amados, de lo que Dios está haciendo hoy en día todavía. Los avivamientos modernos nos muestran a nosotros que el Espíritu de Dios sigue obrando todavía poderosamente, trayendo vida nueva, trayendo sanidades, trayendo transformaciones a personas, iglesias, naciones enteras. Lo más emocionante de esto, mis amigos, es que estos avivamientos no son eventos aislados, son una invitación para todos nosotros a participar en lo que Dios se encuentra haciendo hoy por hoy en el mundo. Él no ha terminado con su obra y cada uno de nosotros podemos ser parte de un nuevo mover del Espíritu Santo. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predijo del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Y es hora de que digamos, Señor, disculpas. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad, que es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, pequeña que tiene un gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar, orar. Sinceridad, sinceridad. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad, que es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene un gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar, orar. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso.
Espero que estén disfrutando de esta emisión de Buenas Nuevas con Jesús. Ya estuvimos haciendo un largo camino en nuestro estudio sobre los avivamientos, desde sus raíces, hechos históricos, hasta los grandes movimientos modernos de avivamiento que siguen todavía impactando al mundo. Pero ahora es momento de hacer la pregunta más importante: ¿cómo puedo yo experimentar un verdadero y genuino avivamiento en mi propia vida, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi país? ¿Qué pasos podemos tomar nosotros para preparar nuestro corazón y ser parte de un movimiento verdadero del Señor? Y bueno, en esta cuarta intervención vamos a estar hablando precisamente sobre cómo podemos abrirnos a la obra del Espíritu de Dios y ser un catalizador de avivamiento en nuestra iglesia. Bueno, el primer paso esencial es experimentar un avivamiento personal, es pues arrepentirnos, ¿verdad? El hecho de decir: Señor, yo no estoy conforme con la vida que llevo, yo quiero cambiar, necesito un cambio. Amigos, en cada avivamiento significativo de la historia, el arrepentimiento ha sido un tema central. De todos los grandes avivamientos que ya estuvimos hablando, el tema más importante, el catalizador, el motor de cada uno de esos movimientos espirituales ha sido el arrepentimiento. No es simplemente un sentir de remordimiento, no, eso es otra cosa. Es un cambio de mente, un giro total de 180 grados a nuestra vida. Nos alejamos del pecado, nos volvemos completamente a Dios. Ahí en 2 de Crónicas 7:14, la Biblia dice: si mi pueblo, dice, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré su tierra. Este versículo encapsula de una manera hermosa el corazón del avivamiento. Humillarnos ante Dios, buscar su rostro, alejarnos del mal, del pecado, de la maldad. Cuando nosotros hacemos esto, Dios promete escuchar, promete perdonar y promete restaurar. A nivel personal, el avivamiento, amigos, comienza cuando reconocemos nuestra necesidad del Señor y nuestro deseo genuino de acercarnos a Él con un corazón sincero. Esto puede significar pasar más tiempo en oración, por ejemplo, estudiar la Biblia con una mayor profundidad o buscar a Dios en momentos de adoración personal. Es en estos momentos de intimidad con Dios donde Él comienza a renovar nuestras fuerzas, a darnos una visión y encender un fuego interior que no se puede apagar tan fácilmente. No se trata de buscar experiencias emocionales o religiosas, sino de una entrega total a la voluntad del Padre, un anhelo genuino por conocerlo profundamente. Y bueno, el segundo paso es la clave, es el secreto, aunque no es un secreto, pero pudiéramos decirlo así: la oración ferviente. Cada avivamiento en la historia ha sido precedido por tiempos intensos de oración. No podemos esperar a ver un mover de Dios, un avivamiento, si no estamos dispuestos a buscar su rostro con pasión, con perseverancia. La oración aviva el fuego de nuestro interior y abre puertas para que Dios obre de una manera que nunca imaginaríamos. En muchas ocasiones los avivamientos han comenzado con un pequeño grupo de personas que oraban de una manera persistente por la intervención de Dios en sus vidas. El Maestro mismo nos enseñó la importancia de la oración cuando dijo allá en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mis amados, la oración es la llave que abre las puertas del cielo, y un pueblo que ora, pues es un pueblo preparado para un avivamiento. Y bueno, a nivel iglesia, preparar el terreno para un avivamiento significa también fomentar un espíritu de unidad en los creyentes. Jesús oró para que todos sus seguidores, para que todos sus discípulos fueran uno, así como Él y el Padre son uno, según Juan 17:21. La unidad de la iglesia, mis amados, es importantísima para que el Espíritu de Dios se mueva con poder. Eso significa pues dejar a un lado las divisiones, los chismes, las críticas, los resentimientos, y en su lugar trabajar juntos en amor y en armonía. Una iglesia unida pues es un testimonio poderoso para la gente de allá afuera, nuestros vecinos que nos están mirando, y Dios puede usar esa unidad para atraer a muchas personas a su reino.
Además de la unidad, es importantísimo que la iglesia esté comprometida con la misión de Cristo. Esto incluye el evangelismo, el discipulado, el servicio a la comunidad, el predicar en los hospitales, en las cárceles. Un avivamiento genuino no se queda dentro de las cuatro paredes de la iglesia, siempre se derrama de adentro hacia afuera, impacta a la sociedad en general. Por lo tanto, debemos estar nosotros dispuestos pues a salir de nuestra zona de confort y llevar ese mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que lo necesitan. Cuando, amigos, una iglesia se enfoca en la misión de Cristo, pues busca primeramente el reino de Dios, y las señales, eso viene por añadidura. Lo primero que necesitamos buscar es el rostro de Dios, y todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Bueno, a nivel de una comunidad, a nivel de una nación, por ejemplo, un avivamiento puede comenzar cuando los creyentes se unen en oración y en acción para ver un cambio en su entorno. Esto puede implicar desde campañas de oración masiva hasta iniciativas de servicios sociales donde nosotros podamos mostrar el amor del Señor de una manera tangible, que la gente nos vea, que la gente nos vea salir de las cuatro paredes de la iglesia. Los avivamientos nacionales a menudo comenzaron en lugares inesperados, cuando, por ejemplo, un grupo de personas decide que ya es suficiente, ya estuvo bueno, ya estamos hartos de tanta conformidad, y claman a Dios por una transformación real. La historia de la iglesia nos muestra que cuando los creyentes se unen en un propósito común, Dios responde de maneras poderosas y sorprendentes. Y finalmente, es importantísimo estar atentos, estar dispuestos a obedecer la guía del Espíritu de Dios. El avivamiento no se puede programar, no se puede manipular, es una obra soberana de Dios, pero podemos prepararnos para eso, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra vida para que Él nos guíe, ¿verdad? Esto requiere de una sensibilidad espiritual y una disposición de actuar cuando Dios te está hablando, incluso si eso significa que dejes tu comunidad en tu iglesia, que dejes el hecho de estar cómodo, sentadito, para poder actuar a lo que Dios te está llamando. Vamos un corte y regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Mis amados, llegamos a la quinta intervención en esta emisión de Buenas Nuevas con Jesús. Estoy muy emocionado de hablar de este tema específicamente. Esto llena mucho mi corazón, me apasionan estos temas. Cuando pensamos nosotros en el impacto de un avivamiento a nivel nacional, uno de los primeros ejemplos que viene a mi mente, que ya hablamos en una de las emisiones anteriores, es el avivamiento de Gales allá en 1904. Este avivamiento no solamente cambió a miles y miles de personas, como ya dijimos, sino que lo que me llama la atención es que trajo una transformación a la cultura de aquella nación. Los bares se cerraron, pues ya no había gente que quisiera tomar desmedidamente, porque esto disminuyó la demanda de alcohol. Obviamente ya no había consumidores en los tribunales, en las cárceles, pues se quedaron vacíos por la drástica reducción del crimen en aquella nación. Incluso hasta la vida pública cambió, porque los partidos de fútbol, que son una gran pasión en aquella parte del mundo, en Gales, pues fueron cancelados. ¿Por qué? Porque los jugadores y los fanáticos del fútbol preferían asistir a las reuniones de avivamiento que se llevaban en las iglesias en aquel entonces. ¿Te imaginas esto? Un cambio radical solamente puede ser obra del Espíritu Santo, mis amados. No es obra del hombre. Es un testimonio de poder que viene de un avivamiento profundo y que influye en todos los aspectos de la sociedad. Esto es lo que diferencia, miren, un avivamiento de cualquier otro mover espiritual. El avivamiento no solamente impacta dentro de las cuatro paredes, sino toda una nación. Otro ejemplo grande que podemos mencionar es el avivamiento en los tiempos de John Wesley y de George Whitefield allá en Inglaterra durante el siglo XVIII. Este grande movimiento, conocido como el metodismo, no solamente trajo renovación espiritual para aquel entonces, sino que también jugó un papel primordial para evitar una revolución social, una revolución, movimientos violentos allá en Inglaterra en aquellos años, como la que ocurrió en Francia. Por ejemplo, la predicación de este hombre apellidado Wesley, de apellido también Whitefield, no solamente llevó a la conversión de miles de personas, sino que también inspiró otras reformas sociales importantísimas en aquel entonces, como la abolición de la esclavitud, la mejora de las condiciones laborales. ¿Te das cuenta? Un avivamiento que comenzó con un grupo pequeño de personas en una iglesia chiquitita, trajo un impacto en la vida social, en la vida política, en la vida pública de toda una nación. Y bueno, más recientemente hemos visto el impacto de avivamientos en América Latina, aquí en nuestro continente, ¿verdad? Un ejemplo de esto es el avivamiento que ocurrió en Guatemala, allí en la década de 1970. Mi papá me contaba mucho de esto, que en aquel entonces temblaba en Guatemala cada 5, cada 10 minutos. Hubo ruina, hubo mortandad, y a causa de eso mucha gente se entregó a Cristo allá en Guatemala en la década de los 70. Este grande avivamiento comenzó en las iglesias evangélicas, pero rápidamente se extendió por todo el país, en un contexto pues, donde había violencia, donde había violencia social, violencia política, había guerras de guerrillas. El avivamiento del Señor trajo paz, trajo cambio profundo en la vida de miles de personas. En ciudades como Almolonga, que era conocida antes por su alto índice de criminalidad, alto índice de pobreza. Bueno, pues el avivamiento fue tan poderoso, mis amados, que esa ciudad de Almolonga se transformó por completo. Hoy en día, Almolonga es conocida como, ¿sabes cómo? Como la ciudad de Dios, donde la mayoría de la población es cristiana. El 99% de la población es cristiana. Y bueno, la economía de esa zona ha prosperado muchísimo gracias a la bendición de Dios. Las cárceles, ya no hay cárceles porque ya no hay a quien encerrar. Ya no hay crímenes que perseguir. La ciudad es ahora un ejemplo de lo que puede pasar cuando una comunidad entera se vuelve al corazón de Dios. Allá en África, por ejemplo, el avivamiento de Uganda, como mencionábamos en las emisiones pasadas, es otro testimonio del poder transformador de Dios. Después de muchos años de conflicto,
Uganda se sumió en el caos terrible, pero a través de oración, a través de ayuno, a través de un compromiso con los creyentes de aquella zona, pues Dios trajo un avivamiento que restauró a la nación. Las reuniones de oración masiva, los días nacionales de ayuno que convocaron, imagínate, ayuno a nivel nacional. Esto unió a la gente y resultó pues en una paz duradera. Este avivamiento no solamente restauró la fe de aquella nación, sino que también condujo a mejoras en la calidad de vida, en el respeto por los derechos humanos, en la economía del país. Imagínate todo lo que puede suceder cuando alguien decreta un día de ayuno nacional para que Dios vea nuestra condición y se apiade de nosotros. ¡Wow! Estos avivamientos nacionales sin duda no solamente son historias, son testimonios vivos del poder del Señor, de lo que nuestro Padre puede hacer cuando un pueblo se humilla y busca su rostro. Pero yo te pregunto, ¿cómo podemos ver nosotros algo similar en nuestros días? Pues el primer paso es que los creyentes nos unamos en oración, nos unamos en ayuno por nuestro país. La oración, mis amados, tiene el poder de mover montañas. Y cuando una nación entera se vuelve al corazón de Dios, pues Dios responde. También es importantísimo que los líderes, los pastores, los ministros se vuelvan al corazón de Dios. Él responde. También es importante también, pues, que todas las denominaciones trabajen juntas en unidad. Como nosotros mencionamos anteriormente, la unidad es la clave para que el Espíritu de Dios se mueva con poder. Y pues también es necesario que los creyentes, nosotros, nos involucremos en la sociedad, que salgamos un poquito de del encierro que a veces tenemos en las iglesias y pues trabajemos para la sociedad, ministrando el poder de Dios a la gente que está allá afuera, que no se va a acercar por voluntad propia a una iglesia, no van a llegar solitos. Nosotros tenemos que salir a ministrarles allá afuera el poder de Dios. Y bueno, ya estamos llegando casi al final, pero primero vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión, de nuestro programa de Buenas Nuevas con Jesús. Hablamos sobre el avivamiento, sobre el recorrido histórico que ya hicimos, que ya mencionamos, ¿verdad? Un avivamiento personal, cómo podemos tener un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en un país, las diferencias. Y ahora quizá te estés preguntando, ¿pero por dónde empiezo? ¿Cómo puedo ser parte de un avivamiento? Y pues bueno, la respuesta comienza en un lugar sencillito, pero a la vez también profundo, en tu relación con Dios. Ahí comienza un verdadero avivamiento. No comienza en un evento masivo o en una campaña, en un concierto. Esto comienza cuando un corazón de una persona, de un hombre, de una mujer, se rinde completamente a Dios. La Biblia nos llama a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ahí dice en Isaías 55:6, y buscarlo pues con todo nuestro corazón, porque cuando lo hacemos, Él se deja encontrar, según Jeremías 29:3. Primero, examina tu vida. ¿Hay algo que te está alejando de Dios, amigo? ¿Hay algo que tú sientas que por más que tú quieres cambiarlo, no puedes? ¿Hay pecados ocultos, rencores no resueltos, áreas de tu vida que aún no has entregado completamente a Él? Recuerda que el arrepentimiento es el primer paso, mi amado, hacia el avivamiento. Vimos, ¿verdad?, que todos los avivamientos que han acontecido en el mundo comenzaron con un pueblo arrepentido. No se trata de sentirte culpable nada más. No, eso es remordimiento y al rato vuelves a hacer lo mismo. Se trata de reconocer tu necesidad de Dios, de permitir que su gracia te transforme. Confiesa esos pecados a Dios, arrepiéntete, deja que su perdón, que su restauración llenen tu corazón, mi amado amigo. Cuando tú haces esto, vas a comenzar a experimentar libertad, vas a comenzar como las cadenas que te atrapaban son rotas en el nombre de Jesús. Dedícate también a la oración. Esto es otro catalizador en los grandes avivamientos mundiales. La oración es el aliento de todo avivamiento. No es solamente una tarea más en nuestra vida diaria, sino es una conexión importantísima con el Padre. Ahí podemos escuchar su voz, podemos conocer su voluntad, podemos pedir su intervención en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en el mundo. Si realmente tú anhelas un avivamiento, pues comienza a orar por eso con persistencia. Únete a otros miembros de tu iglesia en oración, en tu grupo pequeño, en tu célula, inclusive en línea. Estoy muy seguro que tienes amigos de otras ciudades o países que anhelan también un avivamiento en su vida. La oración unida trae un poder grandísimo. Cuando nosotros nos unimos a otras personas a pedir por un mismo propósito, Dios no se queda de brazos cruzados. Bueno, también sé un agente de unidad, un agente de paz ahí en tu iglesia, en tu comunidad. Un avivamiento no puede florecer en medio de una división, en medio de un conflicto, en medio de un chisme. Esfuérzate por ser un pacificador. Donde veas que están hablando mal de una persona, de un miembro de tu iglesia, tú, momentito, eso no tiene lugar aquí. Comienza a ser un pacificador, alguien que promueve unidad, que promueve reconciliación entre sus hermanos en Cristo. Perdona a quien te ha ofendido. Puedes trabajar en equipo con otro creyente. Apoya a tus líderes espirituales. Apóyales, muéstrales incondicionalmente tu ayuda. Recuerda que la unidad es un testimonio grande para el mundo. Crea entonces un ambiente donde el Espíritu Santo pues se pueda mover con libertad. Y cuarto, no te conformes con ser solamente un espectador. Involúcrate, te invito. Te desafío a que te involucres en la misión del Señor. Comparte tu fe con otros. Ayuda a alguien que esté necesitado. Busca la forma, la manera de ser luz en medio de las tinieblas. Recuerda que un avivamiento auténtico, verdadero, siempre se manifiesta en acción. Como dice Santiago 2:26, la fe sin obras es muerta. Y finalmente, pues mantén una actitud de expectación y de fe. Nunca pierdas ese sentimiento de expectación de que Dios puede sorprenderme, de que Dios no ha terminado de obrar todavía. A veces podemos desanimarnos porque pareciera que no hay un cambio visible o importante, o porque la gente a nuestro alrededor parece que está en dirección opuesta a la que nosotros vamos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Solos en la iglesia, como que nadie me hace segunda, como que solamente yo quiero
bueno ser el que anhela un cambio. ¿Cuántas veces no has experimentado eso? Pero no te olvides de que Dios es soberano y que su plan se está desarrollando a su tiempo. No permitas, amigo, que la duda, que el miedo te impidan ver lo que Dios tiene para ti y lo que puede hacer a través de ti. Confía en Él, espera grandes cosas de Él, eso es la expectación. Así debes de mantenerte. Permanece firme en tu fe, en tu congregación. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice la Biblia. Mis amados, este es el desafío, ser parte de un avivamiento, ya sea personal, congregacional o hasta mundial, nacional, ¿verdad? No solamente hablar de él, escucharlo, hay historias del pasado. Dios anhela hacer algo grande en nuestra sociedad, en esta generación, y tú, amigo que me escuchas, puedes ser parte de ese mover. No importa quién seas, qué edad tengas, qué trasfondo tengas, qué capacidades tengas, Dios puede usarte para encender un fuego de avivamiento en tu vida, en tu iglesia y quizás en todo tu país. Comienza con un corazón ahora dispuesto, una vida entregada y una fe inquebrantable en el poder del Espíritu Santo de Dios, creyendo que Él puede hacerlo absolutamente todo. Y antes de despedirme, pues quiero agradecerte por acompañarme en este episodio. Tu apoyo es importantísimo, nos anima mucho a seguir adelante. Quiero mandar un saludote para Radio Redentor en el 107.1, quien acerca este programa allá a la gente en el sur de Veracruz, para nuestras radios afiliadas, para Misión Vida Radio en Perú, en Puerto Varas, Chile, en Frecuencia Celestial en 92.1 de FM, ellos sí en Perú, a Radio Interactiva también en el Perú, Radio Vida 95.5 en Huánuco, también en Radio Misionero en Huancayo, Perú, Voz Divina Radio en Caucete, Argentina, también para ADN Radio en el país del Salvador. Ustedes llevan este mensaje, este programa a muchísima gente. Les agradecemos de todo nuestro corazón. Bueno, mi nombre es William Velázquez Valenzuela y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que estés escuchando este programa. Que Dios te bendiga grandemente. Hemos llegado al final de este espacio. Buenas nuevas con Jesús. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Dios te bendiga.